Bienvenidos chicos a este nuevo video. En este video vamos a resolver el ejercicio número 4. Dice así: una cátedra de una institución universitaria prevé un reglamento que permite determinar el estado final de cursado de sus alumnos. Las pautas son: el porcentaje de asistencia obligatoria tiene que ser mayor o igual a 80%. Exámenes: 2 exámenes cuyo resultado final se calcula mediante la fórmula 0.3 por la nota del primer parcial más 0.70 por la nota del segundo parcial. Presentación de trabajo práctico obligatoria para promocionar. Estado final de un alumno: regular, libre o promocionado. Para que quede libre, dice que no cumple con la asistencia mínima, o sea, no va a cumplir con el 80%. Si el alumno no cumple con el 80%, queda libre. Para que quede regular, cumple con la asistencia, o sea, debe tener una asistencia mayor o igual a 80, y el resultado de los exámenes, aplicando la fórmula que tenemos aquí, es mayor o igual a 5, pero menor a 7. ¿Sí? O sea, tiene que estar dentro de ese rango el resultado final de esta fórmula, para que recién quede regular. Para que quede promoción, dice que cumple con la asistencia mínima, o sea, cumple que tiene mayor o igual a 80%, y el resultado de los exámenes, aplicando la fórmula, es mayor o igual a 7. Y también presentó la carpeta de trabajos prácticos. Diseña un algoritmo en PCI que permita determinar el estado final de cursado de un alumno, según los criterios indicados anteriormente. Bien, en este caso es sencillo esto. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos a nuestro usuario, ¿sí? La primera pauta, ¿qué nos decía? Bueno, acá tenemos un reglamento, ¿sí? Esto como si fuera un reglamento. La primera pauta dice que el porcentaje de asistencia, yo puse PA, porcentaje de asistencia, tenía que ser mayor o igual a 80. La otra, ¿cómo era? La segunda pauta era que la nota final era igual a 0.70 por la nota del primer parcial. Yo puse PP primer parcial, más 0.70 multiplicado por el segundo parcial, SP. Yo puse SP, ¿sí? Para una forma abreviada, ¿sí? De poner. Entonces la nota final va a salir de ese cálculo, de esa fórmula. La tercera pauta me decía si presentó o no los TP. Entonces tenemos que preguntarle al usuario si presentó o no los TP, que él me responde sí, o también puede responder un no. Bien. Entonces, para este caso, tenemos que determinar si quedó libre, regular o promoción. ¿Cómo sé que quedó libre? Para que quede libre, dice que la pauta número 1 que tenemos aquí no se cumple. Para que no se cumpla, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser, acá dice mayor o igual a 80. Entonces, para que no se cumpla, tiene que ser prácticamente lo contrario. Si acá entran los valores mayores o iguales a 80, acá van a entrar los valores menores. Entonces, para que no cumpla, el porcentaje de asistencia tiene que ser menor a 80. Para que quede regular, se tiene que cumplir la pauta número 1, la condición que tenemos aquí. Y a la vez, la pauta número 2, que era que la nota que tenemos aquí de este cálculo, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser mayor o igual a 5. Y a la vez, la nota tiene que ser menor a 7. Para que quede promoción, tiene que cumplirse la pauta número 1, la pauta número 2 con una nota final mayor o igual a 7. Y a la vez se tiene que cumplir la pauta número 3 que dice que si le presentó los TP, si él me responde que sí, entonces estaría en promoción. Vamos a diseñar el algoritmo aquí, abrimos PCI y vamos a diseñar. Bien, ¿cómo empezamos? ¿Qué tenemos que pedirle a este usuario? Le vamos a pedir el porcentaje de asistencias, ¿sí? Para la segunda pauta, ¿qué necesitamos? Necesitaríamos pedirle la nota del primer parcial al usuario. ¿Y qué nota del segundo parcial? Esta nota final, ¿necesitamos pedirle al usuario o no? Y no, porque es lo que nosotros calculamos mediante la fórmula. O sea, mi algoritmo tiene que calcular automáticamente la nota final. Entonces no necesito pedirle a él la nota final. La tercera pauta, tenemos que preguntarle a este usuario si presentó los TPs. O sea, que me responda que sí o que no. Bien, entonces ahí tenemos los datos que tenemos que pedirle al usuario. Entonces vamos a pedir primero escribir ingrese porcentaje de asistencia. ¿Sí? Leer en una variable le vamos a poner PA, porcentaje de asistencia. En la siguiente línea vamos a pedir para el segundo ítem, la segunda pauta, vamos a pedir la nota del primer parcial y segundo parcial. ¿Sí? Entonces vamos a escribir ingrese nota de primer parcial. Sí, dos puntos, espacio, ahí está. Leer, la variable se va a llamar PP, ¿sí? Primer parcial.
o nota primer parcial, como quieran llamar la variable, si no hay problema. Escribir, vamos a pedir la nota del segundo parcial. ¿Sí? Sería ingrese nota de segundo parcial. Leer qué. CSP, segundo parcial. Bien, entonces ya tengo. Nota final no le tengo que pedir porque ese es el cálculo que yo tengo que hacer. Tercera pauta. Hay que preguntarle si presentó los TPs o no. Para eso le vamos a hacer una pregunta al usuario mostrándole un cartelito que diga, como dice acá el enunciado, sí, vamos a decir, presentó los TPs. Los TPs y le vamos a poner una pregunta, sí o no. O sea que me puede ingresar un sí o un no. Le vamos a decir, che, ingresame un sí para saber que sí ingresaste. Si presentaste los TP, que me ingrese una palabrita no, para saber que no presentó los TPs. Entonces, eso vamos a capturar en una variable que se llama respuesta. Respuesta, sí, de esta pregunta. Bien, esta variable va a ser de tipo cadena porque va a contener la respuesta del usuario. Él puede ingresar tanto una palabrita sí o una palabrita no, cualquiera de las dos alternativas. Entonces, esta variable tiene que ser de tipo cadena. Porque fíjense, esto es una cadena o no. Si tomamos desde aquí, desde la S hasta el I, es una cadena. Desde la N hasta la O, una cadena. ¿Sí? Entonces vamos a tomar que esta variable de respuesta es una cadena. Bien, ¿cómo vamos a empezar esto? Para la primera opción, dice, para que quede libre, ¿qué tiene que pasar? Dice que la pauta número 1 no se tiene que cumplir. ¿Sí? No se tiene que cumplir. Pero acá dice la pauta número 1, dice que el porcentaje de asistencia es mayor o igual a 80. Acá dice que no se cumple, entonces sería lo contrario a esto. ¿Cómo sería lo contrario? Si acá dice que entran valores mayores o iguales a 80, acá van a entrar valores menores a 80. Entonces vamos a preguntar, vamos a hacer una pregunta con el sí, una estructura selectiva. ¿Sí? Vamos a preguntar si el porcentaje de asistencia que yo tengo es menor a 80. Si se cumple que eso, el porcentaje es menor a 80, ¿qué pasa con el alumno? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer para este camino? ¿Sí? O sea, este no cumple. Para que no cumpla sería así. Lo contrario a la condición. ¿Qué pasa? El alumno queda libre. Y sí, si no cumple la asistencia, por más que hayas rendido los parciales o presentado los TP, queda libre. Entonces, ¿cómo hago para mostrar libre? ¿Con el escribir o no? Libre. O quedó libre o como quieran ponerlo. ¿Sí? Vamos a poner libre nada más. Ahí está. Bien, ya tenemos la primera alternativa. Ya se cumplió. Vamos para la segunda. ¿Sí? Entonces, acá hay un sí. Veamos. ¿Abrimos otra alternativa o no? ¿Otro camino? ¿Sí o no? Sí, vamos a abrir otro camino porque acá hay otra alternativa que sería regular. Entonces, ¿cómo abro otro camino? Con el si no. Entonces vamos a poner si no. Ahí está. Y acá se abre otro camino. Este va a ser el otro camino. Vamos a ver qué vamos a analizar para este camino. Acá fíjense, la condición número 1, o sea, la pauta número 1 se tiene que cumplir. Bien, entonces, el porcentaje de asistencia, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual a 80. Entonces vamos a preguntar, che, el porcentaje de asistencia tiene que ser mayor o igual a 80. Bien. Pero ¿qué más me está preguntando? Hay otra condición, otra pauta que sería la número 2. ¿Y qué hay para esta pauta? La nota final tiene que estar dentro de este intervalo, tiene que ser mayor o igual a 5 y menor a 7, ¿o no? Entonces, como tenemos que cumplir una pauta y otra pauta, hay un condicional y. Entonces vamos a poner un y. Y lógico. Y fíjense, la segunda pauta está formada por dos condiciones. ¿Sí? Esta y esta. Y hay un y. Entonces vamos a agregar entre paréntesis esa condición que dice que la nota final tiene que ser mayor o igual a 5 y la nota final tiene que ser menor o igual a 7. Pero bueno, ¿y dónde está la nota final? Hasta el momento no la calculé. Entonces, para este camino, para esta sección que tenemos aquí, ¿sí? Para esta sección, pueden usar estructuras, crear variables, pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿sí? Obvio, lo que ya saben, ¿no? Bueno, en este caso, fíjense que para que quede regular y para que quede en promoción, la segunda pauta se tiene que cumplir, o sea, tenemos que calcular un valor de nota final.
Entonces, podemos decir, para este camino sí o sí voy a tener que calcular la nota final.